La capital de España, como epicentro en todos los sentidos, tendrá un 2024 muy movidito en esto de lo ferroviario, con muchos frentes abiertos de gran relevancia que te cuento en este vídeo. Dejamos atrás un año realmente importante para Madrid, ciudad y comunidad, con muchas novedades que afectan a miles de usuarios diarios, pero que también ha sido noticia en lo negativo, con muchas averías y complicaciones de todo tipo, entre otros motivos por las obras en marcha en muchos puntos de la red, durante demasiados años abandonada a su suerte o con pocas inversiones y que poco a poco se va poniendo al día, incluyendo sus dos principales estaciones, que es por donde comenzamos, pues el 2023 fue el arranque de los dos megaproyectos para renovar y ampliar tanto Atocha como Chamartín, trabajos ya muy evidentes en la estación norteña y que proseguirán en este año para ir a más, mientras que en Atocha deberían hacerse más patentes los trabajos para ponerla al día, dos proyectos que todavía van para largo dada su magnitud y que te recuerdo tienes contados al detalle en sendos vídeos del canal. Otro proyecto que va tomando cuerpo es el de llevar los trenes de alta velocidad hasta el aeropuerto, concretamente la T4, uno de esos días de la marmota que tenemos presentes desde hace una década larga, pero que siguen sin materializarse del todo, aunque ahora parece al fin sumar las etapas necesarias. La última hace escasos días, con la licitación de la instalación de la señalización en esta conexión de algo más de 8,8 kilómetros, un aeropuerto que además en pocos años verá multiplicada su conexión a otros medios de transporte como el metro, más allá de la línea 8. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. Y es que si algo va a dar que hablar en los próximos años en Madrid serán las diferentes ampliaciones de la red de metro, en especial la línea 11, que pasará de ser la más pequeña a una de las más relevantes. Unas obras que ya están en marcha y que poco a poco irán sumando etapas. Una línea 11 que incluirá el paso por dicha T4 de Barajas, aeropuerto que también tendrá una nueva conexión con el metro en las terminales 1, 2 y 3 con la línea 5, red que recordemos tendrá muchas novedades por delante, incluyendo la extensión de la línea 10 a la futura Madrid Nuevo Norte o la extensión de la línea 3 hasta el Casar, suponiendo el segundo enlace a Metro Sur y que te conté mucho más al detalle en un vídeo reciente del canal. Además, como todos los veranos, veremos varios tramos mejorarse y modernizarse. El otro frente crucial para muchos madrileños de la ciudad y alrededores es su red de cercanías, que tras un 2023 convulso aspira a mejorar notablemente en los próximos años, incluyendo algunas remodelaciones en estaciones de la red o algunas nuevas, como Parla Norte, Algete o Soto del Real, o la nueva conexión prevista entre Canillejas y Chamartín, aunque también con muchas localidades reclamando estos servicios todavía sin conseguirlos. Veremos si también este año supone el fin del sinsentido de la línea hasta Navalcarnero o la recuperación de la línea cerrada hasta San Martín de la Vega, y esperemos que el apuntalamiento de la llegada de los servicios de cercanías a Illescas, un 2024 en el que todavía no podremos subirnos a los nuevos trenes para estos servicios, aunque sí los veremos circular en pruebas, una información que tenéis en varios vídeos del canal. Más allá de los servicios locales o regionales, Madrid tendrá novedades interesantes en varias rutas del país. Los nuevos servicios Hablo con Castilla y León, Asturias o Galicia, previstos para marzo, la llegada de Wigo a Segovia y Valladolid, o las novedades de más y mejores servicios con Extremadura o Teruel, donde se podrá volver a viajar de forma directa y sin transbordos desde abril o mayo. Tampoco podemos olvidar la gran novedad trenera del año y donde Madrid, como kilómetro cero, verá más que nadie la llegada de los servicios del tren S106 o Abril, que desde marzo, todo indica que poco antes de Semana Santa, llevará más frecuencias y plazas a Castilla y León, Asturias y sobre todo Galicia, y también novedades en la ruta estrella con Zaragoza y Barcelona, en todos los casos, tanto con servicios AVE como Hablo, tal y como os conté recientemente en otro vídeo del canal.
Sin embargo, un año da para mucho y todo hace pensar que irán llegando otras novedades y anuncios relevantes para esta ciudad y comunidad, y ojalá, así lo deseamos desde Viajando Contigo, impere la cordura entre diferentes administraciones y en este año se dejen de lado la gresca y polémica continua y se trabaje por lo que se les paga a los gobernantes: la gestión de los recursos públicos por el bien de la ciudadanía, y se dejen de enfrentamientos absurdos para centrarse en resolver los problemas de los usuarios. Estaremos pendientes e iremos contando lo que vaya sucediendo. Suscríbete al canal y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.